Días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Nos ponemos de pie, por favor, para empezar nuestro servicio. Vamos a alabar a nuestro Dios con estos cantos para Él. Padre Celestial, te damos gracias porque eres grande, eres infinito en misericordia, Señor, y nos concedes esta mañana estar aquí delante de ti, de tu presencia, para exaltar tu nombre, Señor, y darte gracias a ti por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos infinitamente agradecidos y venimos ante ti dispuestos y con el corazón contrito y humillado para recibir tu palabra. Pedimos que seas tú hablando a través de tu siervo a nuestros oídos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Abres el camino, adelante vas.
Bienvenidos a la casa del Señor, realmente un domingo más que estamos acá. Yo a veces he dicho, y un domingo menos, ¿no? Pero eso es una buena noticia, porque obviamente nos estamos, cada día más nos acercamos más a ese momento en que vamos a estar en la presencia de Dios, y no hay nada que pueda quitarle el gozo a esa idea, a esa esperanza, a esa verdad bíblica. Fuimos llamados para venir, nacimos y vamos a morir, cada uno de nosotros eventualmente, y cada día que pasa acá, por eso digo yo, es un día menos que pasa y nos acercamos más a ese momento en el cual estemos en la presencia con nuestro Creador. Bueno, vamos a pedirles bueno, creí que tenía una tarjetita acá. Karen, hazme un favor, ok, dame una, no, pero una, esa. ¿Lista? Esta está bien, ya la agarré, gracias. Antes de entrar en los anuncios que tenemos para esta mañana, quiero comunicarles sobre todo, que si pudiéramos, para los que nos visitan y todavía no tenemos tarjeta de ustedes, y quiero que entiendan dos cosas. Una es que con esta tarjetita pues ponen su nombre, su número de teléfono, su dirección, o lo que ustedes quieran compartir, no se sientan obligados también. A veces hay personas que no quieren compartir información con el público, y pues llegamos a ser una entidad hasta cierto punto pública, ¿no? Pero si lo pudieran hacer, les agradecería. Ahora, las razones, aquí van, dos razones. Una es porque queremos estar orando por cualquier petición que ustedes tuvieran. Queremos estar involucrados en sus vidas. Queremos ayudarles a caminar en el Evangelio de Cristo a través del conocimiento bíblico. Queremos servirles, porque ese es el propósito de la iglesia. Cada uno que venimos acá, venimos con el propósito de servirnos los unos a los otros. Se nos ha dado dones espirituales que solo vienen del Espíritu, y Él los da a quien Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Obviamente, entre tanta gente hay dones que son comunes. El hermanito allá en aquella esquina va a tener un don igual a la hermanita de la otra esquina, tal vez, pero el objetivo de esos dones es para que nos edifiquemos unos a los otros, nos ayudemos y tratemos de caminar en unión como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el objetivo es de que por favor lo hagan para así poderles ayudar de esa manera. Segundo, también es bueno porque muchos de los hermanos, si vamos a estar hablando de esto, ellos también quieren estar orando. En mi caso, yo lo hago porque me gusta hacer seguimiento con las personas que vienen acá. Alguna pregunta que tuvieran, doctrinal, teológica, bíblica, yo estoy acá para servirles, y como pastor también quiero ponerme a la disposición de ustedes para poderles ayudar en lo que fuese posible. Pero también los hermanos a veces, cuando ven personas nuevas, quieren tener esa habilidad de comunicarse con ustedes. Así que por favor, si se toman el tiempo para llenarlo, les voy a agradecer mucho. Vamos a leer este versículo en Hebreos. Son dos versículos acá en Hebreos que dice: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, vemos que la esperanza, la confianza en este caso, no la deberíamos de desechar. ¿Confianza en qué? ¿O confianza en quién? ¿Pudiera ser en qué o pudiera ser en quién? Y las dos son buenas. Confianza en su palabra y confianza en Cristo como Rey y Salvador de nuestras vidas, que Él viene una vez más a recoger a su iglesia. También va a venir a reinar por 1000 años, de acuerdo a la forma en cómo entendemos la doctrina de la escatología. Pero tenemos que buscar esa confianza y apreciarla de tal manera en que nos ayude a caminar en el Evangelio el cual creemos. Porque tenéis necesidad de paciencia, dicen. ¿Qué nos va a ayudar con la paciencia?
Si vamos a Santiago, Santiago dice que las tribulaciones van a ser pacientes. Y nadie quiere tener paciencia en ese sentido, ¿no? Pero es la realidad. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hacer la voluntad de Dios es siempre tal vez una de las cosas más difíciles para el cristiano por dos razones. Una, porque su voluntad ya está acá. Toda su voluntad, no necesariamente, pero lo que quiso revelar a nosotros, el Señor lo dejó a través de su palabra. Y antes hablaba a través de profetas, ahora en Hebreos 1 dice que Él nos habla a través de su Hijo. Y su Hijo es el verbo, su Hijo es la palabra, entonces Él nos habla a través de su palabra. Entonces, hacer la voluntad de Dios a veces es muy difícil si no entendemos la palabra. Obviamente hay que conocer, estar estudiándola para poder comprender lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y para obtener la promesa, ¿no? La promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, la promesa de que Él va a regresar. Y hay un montón de promesas que pudiéramos hablar en este caso, pero lo vamos a dejar así. Bueno, el próximo domingo tenemos Santa Cena. Y ya que estoy en este tópico, quiero pedir voluntarios para que me puedan venir a ayudar durante la semana a preparar la Santa Cena. Y los hermanos están acá, la hermana Nancy con su esposo. La vez pasada vinieron ellos, pero como estaba malita de su piecito, no le había querido pedir. Pero no sé si pudieran hacerlo. ¿Sí pueden? Entonces, el viernes sería. Les voy a agradecer mucho. Nuevamente preparamos nuestro espíritu, nuestro ser, para ese domingo que celebramos la Cena del Señor, que sería el próximo domingo. Prime Timers, Padlock, martes 17 de octubre. Esto se hace una vez al mes, pero lo ponemos ahí porque tal vez algunos de ustedes un día de estos se animan tal vez a llegar por ahí. CareNet está pidiendo ayuda y van a tener este evento en el cual van a estar pidiendo ayuda monetaria, obviamente, para poder continuar este ministerio que se trata de cómo poderle ayudar a las madres solteras, esas madres que salieron embarazadas y a veces no saben cómo reaccionar, qué decisiones tomar. Ese ministerio ha ayudado a muchas familias en el Antílope Valley y ha ayudado a que muchos niños no hayan sido abortados. Por lo mismo, ellos llevan este tipo de fundraiser que lo hacen una vez al año. Este mes de octubre lo van a tener en the AV Fairgrounds y va a estar Greg Laurie como invitado especial. El precio creo que es, ¿te recuerdas, Carito? $40, ¿verdad? Sí, $40 y nuevamente esa es la forma en cómo podemos colaborar con ellos. Así es que pónganlo en su calendario para el próximo mes. Evento de otoño para las mujeres es el viernes 20 de octubre, va a ser de las 6:30 a las 9 de la noche acá en el santuario principal. Los boletos estarán a la venta muy pronto, así es que ya para las hermanas se les está avisando ya con tiempo para que lo puedan apuntar en su calendario también. Ok, se está dando inicio a una cadena de oración y tenemos un versículo ahí, Efesios 6:18, dice que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica ¿por quién? Por todos los santos. Por todos los santos. Okay. Entonces eso es algo de que sin tener una cadena de oración es la responsabilidad de cada cristiano que viene al Evangelio, de que deberíamos de estar orando por los demás. Inclusive en 1 Timoteo también Pablo nos insta a que oremos por todos aquellos que están en autoridad, en el gobierno, deberíamos de estar orando por ellos también. En vez de quejarnos, oremos. La queja no tiene ningún valor, en cambio la oración sí. Nuevamente esto lo queremos poner delante de ustedes y vamos a implementarlo. Siempre hemos estado orando por las personas, pero no hemos tenido nada tal vez oficial y queremos empezar esta cadena de oración.
Y para más información quiero que ustedes se comuniquen con la hermana Carolina Tello, que es la que va a estar guiando Hermana, ¿se puede parar, por favor? Para que la puedan ver y conocerla. Así es que cualquier cosa, cualquier pregunta, sería bueno de que se anoten con ella. También quiero ser muy específico en este sentido acá, esto es solo para las hermanas. ¿Por qué? Porque la hermana va a estar guiando este grupo y obviamente el contexto es de que debería estarlo haciendo con las demás hermanas. ¿No puede hablarle a los hermanos? Sí se puede, pero la lógica y lo más obvio es de que este grupo se mantenga dentro del género correcto. Bueno, voy a tener que hacer la oración ahorita. Sonó como queja, ¿verdad? Pero no, al contrario, es un placer para mí. Pero sobre todo porque tengo varias cosas que decir. Para los que nos visitan por primera vez, tenemos esta lista de todas las peticiones y están allá donde encuentran el boletín, a veces están ahí abajito, se encuentra una lista de todas las peticiones que tenemos. Han habido algunos cambios y unas adiciones, y uno de los cambios, la familia de la hermana Dolores está con nosotros ahorita acá y recibimos un mensaje esta mañana, mi esposa lo recibió, que ella pasó a la presencia del Señor. Nos enteramos esta mañana y queríamos que obviamente estar pendientes de la familia, sobre todo que quedan acá, y estar orando por cada uno de ellos si es posible. Ella falleció el 28 de agosto por cosas personales, no quisieron hacerlo público y pues nos estamos dando cuenta hasta ahorita. Así es que por favor tengan a la familia Parga y a los hijos de ella, a sus nietecitos también y a todos los que están involucrados en esa familia, tengámoslos en oración para que el Señor esté fortaleciéndolos y esté dándoles la fortaleza para seguir adelante. También queremos orar por una oración nueva acá. Blanca Macenga le pusieron en hospice, tiene cáncer pancreático y queremos estar orando por fortaleza, sanidad. Ella es una hermana en Cristo, así es que vamos a tener esas peticiones ante el Señor ahorita. Así es que ahí donde están, por favor, si me pueden acompañar y vamos a orarle al Señor nuestro Dios. Padre, somos frágiles y fuimos creados con el objetivo de poder vivir una vida, Señor, en la cual el objetivo principal siempre ha sido en que vengamos al conocimiento de tu Hijo, el conocimiento de Cristo, ese Dios encarnado, que vino a proveer una vida eterna que no podíamos lograr nosotros mismos. Él vino a comprarnos de la esclavitud al pecado en la que estábamos. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos dio el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y en todo ese proceso de la salvación que empieza con la predestinación y nos lleva al llamado y a la santificación, y por último a la glorificación. En ese proceso, Padre nuestro, tú en tu infinita sabiduría sabías de que este mundo iba a fallar y iba a pecar, y el pecado trajo la muerte a cada uno de nosotros, Señor. Y es por lo mismo de que vemos hermanos o personas
que amamos, que tarde o temprano parten de esta tierra, Señor. Y el objetivo nuestro es que no partan sin conocerte a ti. Y que podamos meditar en tu palabra para poder entender el propósito al cual nos trajiste y nos has llamado. Padre, danos la capacidad para ser fuertes en esos momentos. Padre, gracias porque muchos de las personas que están en estas peticiones pudieran encontrarse con que van a ser llamados a tu presencia, como ya han pasado algunos. Y queremos, Señor, orar por cada uno de ellos y fortalecerlos de la mejor manera posible. Pero sobre todo ponerlos delante de ti para que seas tú el que esté obrando en sus corazones. Específicamente en aquellos que no te conocen. Para aquellos que son tus hijos y tus hijas, Padre nuestro, queremos venir ante ti para pedirte que tú les des de tu gracia salvífica. Que les des de tu misericordia. Y que puedas ser tú el que está confortando esos cuerpos frágiles y esos corazones quebrantados. Y esas mentes que a veces pueden divagar en la duda, Señor, por el propósito incorrecto. Padre, yo te pido de que seas tú bendiciendo a cada una de estas personas, Señor, y que no dejes ninguno de ellos sin que sean tocados por tu misericordia. Padre, te pedimos por el baby Esteban, por su salud, Blanca Trujillo, por el cáncer de mama, Señor, Eugenia Contreras, la mamá de Yesenia, Señor, para que seas tú el que continúe fortaleciéndola. Padre, por Giovanni Castañeda, salvación en su vida, por Hernán Bermúdez, salvación y salud, por Leslie, por salud, Señor, la nieta de la hermana Zamora, Irma Zamora, por Natalie Lewis, tú conoces mejor la situación de ella y obviamente estás haciendo un gran trabajo en ella, Señor. Cada día más los milagros son indiscutibles y están ahí. Padre, por la hermana Rebeca Ramírez, para su embarazo y la salud que esté presente en cada momento de este paso, Señor. Y obviamente por la fortaleza para la familia Parga y los demás, las hermanos y hermanos de ella, Señor. Padre, sé con cada uno de ellos, fortalécelos y sobre todo, Señor, que les hagas meditar también específicamente a aquellos que no te conocen, que vengan al conocimiento de tu salvación, Señor. Porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie nos lleva al Padre más que tú, Padre nuestro. Padre, te pedimos por la hermana Teresitas, para la fortaleza y su salud de ella, Verónica Galván, fortaleza por cáncer, Araceli López, sanidad y salvación, Señor. También, Padre, Daisy Carranza, salvación, sufre de esquizofrenia, por Ruby Carranza, salvación, Señor, para que pueda dejar las drogas. María Ibarra, salvación y sanidad de cáncer, Señor. Hermanos Eduardo Zavala, sanidad y fortaleza, Señor. Y también por Blanca Macenga, para que seas tú y Él tenga misericordia en ella a través de este cáncer que está acosando su vida, Señor. Padre, para cada una de aquellas personas que están pasando por cáncer. Esto es una enfermedad tan dañina que puede ser mortal en muchos casos. Y ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Padre, yo te pido de que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos y hermanas que están en esa posición. Y que al mismo tiempo, Señor, les des la capacidad física para poder salir adelante. Y si no es tu voluntad, Señor, de que puedan morir glorificando tu nombre, Señor. Porque es lo mejor que te podemos pedir. Que tu nombre, al final de todo y en toda situación y causa, que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias por estar con nosotros en esta mañana, por escuchar, Señor, las peticiones y ruegos de cada uno de nosotros. Gracias porque escuchas a cada uno de nosotros, Señor. Y no solamente nos escuchas, pero respondes. Y esperamos, Señor, en tu respuesta a cada una de estas peticiones, que sean dentro de tu voluntad. Y mientras tanto, que tu misericordia, tu gracia y tu amor esté fluyendo en la vida de cada una de estas personas. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le voy a pedir a los hermanos de la música para que regresen acá al stage y que podamos terminar esta parte para poder entrar al mensaje de la mañana.
sobre todo moriré, sobre toda la humanidad iré, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor, sobre todo revelación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad iré, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor, sobre todo revelación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Amén.
noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cualquier criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo nuevamente. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
irnos a entregar adoración a ti, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros oídos, Padre, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, porque tú quieres hablarnos, pero a veces nosotros tenemos nuestros corazones endurecidos. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu siervo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, allí donde están les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 25 y vamos a leer 18 versículos antes de entrar directamente a la enseñanza. Bueno, listos. Génesis 25, versículo 1 en adelante. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medan, Madián, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, en Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exaltó el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Vamos a leer hasta ahí. La tarea es que se aprendan todos los nombres. El próximo domingo vamos a hacerle un examen a ver cuántos de ustedes se recuerdan de los nombres, y que no solo van a saber, sino que lo tienen que saber pronunciar también. Bueno, con esa lectura, déjenme hacer una oración para poder abrir el mensaje. Padre, gracias nuevamente, Señor, por el privilegio que tenemos. Y es un privilegio no para mérito propio, sino que tú nos has cedido ese don para poder estar un domingo más en tu presencia, escudriñando las Escrituras, que es tu palabra divina y perfecta. Es el pan diario que necesitamos, Señor, para nuestra santificación. Padre,
Con eso en mente queremos pedirte, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder escuchar y entender y guardar en nuestro corazón tu palabra, para que nos ayude en ese caminar, Señor, en esa santificación que tú has trazado desde el momento en que nos llamaste para poderte servir mejor. Padre, que tu palabra sea la que hable y que yo sea solo un instrumento en tus manos, Señor. Y con toda humildad te pido que quites cualquier tropiezo que pudiera estar de mi parte para que tu palabra fluya y sea glorificado tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, con la historia que les leí, así a la ligera, ¿cuáles son los puntos a ver ahí? Ayúdenme. Que tuvo otra esposa. Ok, se casó Abraham. Y tuvo 6 hijos más. Tuvo 6 hijos más. Qué bueno, eso está muy bien. Los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael. ¿Cuántos fueron los hijos de Ismael? 12. Los mismos que Jacobo iba, no a tener, pero iba a tener, bueno, sí, iba a ser 12, que eran las 12 tribus de Israel. ¿Y cuántos murieron en esta historia? 2. Okay. El punto era de que tratemos de alcanzar a entender lo que leímos un poco, ¿no? Con esos puntos así. Bueno, con eso en mente, entonces entremos a ver este capítulo, que no necesariamente lo más importante debería de ser la muerte de Abraham, y les voy a explicar por qué. Pero obviamente tiene mucho mérito hablar de ese patriarca, del patriarca de los patriarcas, Abraham, porque él fue el primero llamado a ser patriarca y después iban a venir sus hijos. Abraham fue escogido y llamado desde el lugar de Ur de los Caldeos para seguir al Señor. No le dice a dónde iba a ir, pero Abraham fue un hombre de fe. Desde el capítulo 15 en adelante nos damos cuenta de que él creyó a Jehová y se le contó por justicia. Eso es tener una fe salvífica. En las Escrituras eso significa de que él fue salvo porque creyó, porque la salvación viene a cada uno de nosotros a través de la fe. No es por obras, sino por la fe. Las obras siguen a la fe, porque por la fe vamos a querer hacer obras para el Señor, esas obras que Él preparó desde antes de la creación, de acuerdo a Efesios 2:10. Entonces, Abraham cae en esa posición en la cual no solamente fue llamado, pero fue salvado al agarrar esa fe que es un don de Dios. Vemos la muerte de Abraham en este capítulo como algo muy particular, en el sentido de que es un hombre que se supo preparar para ese momento. Cuando Sara muere, hablamos mucho de ese concepto de la muerte, en cómo deberíamos de prepararnos y en cómo la mayoría de nosotros no estamos preparados para eso. En todos los aspectos posibles, financieros, espirituales. Y como que fuera un tabú en nuestra cultura de que no queremos hablar de eso. Inclusive cuando yo digo un domingo más, un domingo menos, muchos se quedan, pastor, ¿para qué tiene que mencionar la muerte? Bien estábamos, vine acá a querer tener vida y vida en abundancia. Y no queremos porque, no sé, tenemos esa connotación negativa de lo que la muerte significa. Y sí hay una connotación negativa para aquellos que no creen. Pero si ustedes son hijos de Dios, han sido llamados, predestinados, justificados, santificados y glorificados en Cristo, ¿cuál es el miedo a la muerte?
tengo miedo a la muerte, Señor, me van a decir algunos, ¿verdad? Lo que pasa es que no me quiero ir todavía. ¿Y cuántos se quieren ir? Todos. Quiero ver mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y todo lo que sigue. Lo que se nos olvida es que Dios ya tiene contados los días de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y que cada uno eventualmente vamos a llegar allí. Y quisiera que aprendiéramos de Abraham, que cuando lleguemos allí, abracemos el proceso de la muerte de una forma en la cual nos sintamos satisfechos, con gozo y con una esperanza eterna que va a ser revelada en ese momento que pasemos de la vida a la muerte. Y esa es la presencia de Cristo por una eternidad. Bueno, con eso, ahora no tengo ningún versículo de introducción, directamente nos vamos a ir al capítulo. Dios es soberano en su palabra y propósito. Amén. Amén. Dios es soberano en su palabra y propósito. Todos los propósitos de Dios son divinos. ¿Y quién está en control de ellos? Dios mismo. No solamente Él está en control de sus propósitos divinos, pero su palabra, Él la cumple. Hay cosas que a veces pudiéramos decir del carácter de Dios y una de ellas es, ¿Dios puede hacer todo? Sí, pero realmente no, Él no puede hacerlo todo. ¿O de veras? ¿Qué es lo que no puede hacer Él? Él no puede ir en contra de lo que ya dejó escrito. ¿Sí me entienden? Entonces eso es parte de su soberanía, porque Él está sometido a su propia palabra y por esa sumisión a su palabra, Él no puede ir en contra de sus palabras, de su palabra. Entonces, con eso en mente, vamos a ver dentro de su soberanía y sus propósitos está el hecho de que Él ha escogido a algunos y a otros los rechazó. Ahora, cuando usamos esos términos, tienen que ser términos bíblicos, porque si no son bíblicos, estaríamos tratando de analizar la mente de Cristo o la mente de Dios y a veces pudiéramos equivocarnos. Y por eso le puse cuando los hijos de la carne fueron rechazados y el hijo de la promesa es elegido, los elegidos están allí, es algo que continuamente lo encontramos en las escrituras. Rechazados también es una palabra que se utiliza mucho en las escrituras y muchos han sido rechazados, muchos han sido elegidos. El problema que tenemos, y quiero sacar esto antes de continuar, y esta es una de las cosas que quiero que ustedes mediten en ella. Y es lo siguiente. No sé ni cómo va a salir, pero espero de que haga sentido. ¿Cristo murió por cuántos? Todos. Por todos. Ok. Ahora, ¿Él perdonó los pecados en su muerte? Sí. ¿De quiénes? De todos. De todos, ok, vamos, está bien, vamos a usar el todos ahorita, ok. Entonces, Cristo vino, muere en la cruz por todos. Él perdona todos nuestros pecados, presentes, pasado y futuro. Pero la palabra también nos dice de que el Dios Padre es quien le da al Hijo lo que llega a formar la iglesia. Y en Efesios 1 vemos ese contexto o el concepto de ser predestinados y que fuimos llamados y que fuimos justificados y que y estamos siendo santificados, pero ya fuimos glorificados inclusive. Entonces vemos todo eso y decimos, ok, si Jesús vino y murió por todos, ¿por qué la mayoría se va al infierno? Y es un concepto bien difícil de explicar a veces y pudiéramos tomarlo como un tema para estudiarlo y predicarlo solo, y creo que haría mucho más sentido en que yo solo les deje un poquito ahora. Pero este es el punto. Por un lado, el Señor rechaza,
pero por otro lado, Él nunca deja a una persona sin la oportunidad de ser salvo. Nunca nadie que vaya al infierno va a poder decir de que no tuvo una oportunidad de ser salvo. ¿Ok? Y esa responsabilidad es nuestra. Entonces, aun cuando la palabra usa el rechazo en la Biblia, el Señor tiene una manera de poder entrelazar contextos que son o pudieran ser para nosotros controvertidos. Por ejemplo, la salvación y la muerte de Cristo por todos, pero obviamente no todos se salvan porque la mayoría se va al infierno. Y si pagó por todos los pecados del mundo, ¿por qué todavía se están yendo pecadores al infierno? Porque si cubrió todos los pecados, significa de que entonces ya nadie debería tener pecado, pero eso no es así. Entonces son paradojas que existen en la Biblia y que si no las estudiamos detenidamente podemos caer en errores teológicos. Pero nada más le quería dejar eso como introducción para lo que tenemos que ver acá. Entonces los hijos de la carne fueron rechazados y el hijo de la promesa es elegido. Inclusive en los hijos de la carne rechazados vamos a encontrar a través de la historia bíblica, especialmente si nos vamos a la genealogía de Cristo en el libro de Mateos, en el capítulo 1, vamos a encontrar un montón de paganos ahí. No paganos, ya fueron convertidos, pero de culturas que habían sido rechazadas por Cristo, por Dios. Y de repente están en la genealogía de Cristo y decimos, ok, Señor, decídete, o lo rechazaste o lo llamas. Pero yo estoy confundido. Y es lo que sucede, ¿no? De que nos confundimos. Porque decimos, bueno, los edomitas no deberían de entrar, ok. Y empezamos a ver la historia y decimos, pero esta persona no estaba dentro del pueblo israelita y aquí está ahora. Y encontramos a una Rahab, a una Ruth. Pero vamos a darnos cuenta de que a través de toda la historia bíblica el Señor obra de esa manera. Dice, a todos estos los voy a desechar. Y siempre saca algunos. Como también cuando dice, y nos da un buen ejemplo de esto, y se lo voy a dejar esto para que mediten nada más. Cristo, ¿cuántos apóstoles llamó? ¿Todos fueron salvos? No. Es obvio de que no. Ok, vamos a empezar con eso entonces. Entonces vamos a seguir. Entonces los hijos rechazados, vamos a estudiar eso un poquito. Entonces Abraham volvió, estos son los descendientes de Abraham y Setura, ok, en el capítulo 25 del 1 al 6. Abraham volvió a tomar mujer, ok, no tengo puntos especiales, no tengo de la manera en que hago mis mensajes, a veces que les enlazo algo para que puedan ver esto y aquello, y hasta tengo a veces cosas especiales que hace la computadora. Esta vez no, solo nada más les dejo los versículos ahí para que los lean conmigo y vamos a ir desglosándolos a medida que los vamos leyendo. Entonces, Abraham volvió a tomar mujer, ok, ¿por qué dice volvió? Porque había estado casado y ¿qué le pasó a su esposa? Se murió en el capítulo 23. Ok, entonces se murió y ahora vuelve a tomar mujer. Ahora, ¿cuándo la tomó después de su muerte? No dice. Y si lo dice, por lo menos no lo está diciendo ahorita. Ok, entonces Abraham volvió a tomar mujer. Y la pregunta sería, ok, ¿cuántos años tenía Abraham para tomar mujer nuevamente? 140, 138, ok, por ahí así. Imagínense ustedes, ok. Porque ¿a qué edad tomó esposa Isaac? A los 40, ok. ¿Y cuántos años tenía Abraham a los 40 años de Isaac? 140, ok, 140 años. Entonces, a los 140 años él se casa. Y habían pasado 3 años que había muerto Sara. ¿Ok? Entonces podemos ver la edad de Abraham y está ahí. Ahora se va a casar después de esos 140, vamos a decir. Porque
la boda de Isaac con Rebeca vino antes que él juntarse con Cetura de acuerdo a las escrituras, y vamos a tomar esa cronología. Entonces él se casa después de la boda de Isaac con Rebeca. Entonces tiene a esta mujer que su nombre era Cetura, dice. Y vamos a, en primera de Crónica, vamos a encontrar de que ella era una concubina también. Y su nombre era Cetura, y ella le dio a luz a Sinram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Suá. Joksán engendró a Seba y a Deván. Y los hijos de Deván fueron Asurín, Letusín y Leumín. Okay. ¿Por qué le ponen los hebreos el final a estas palabras, la I y la M? Esto tiene un significado, y a veces es bueno entender estas cosas. De la traducción hebrea al español tiene que tener el I y la M. ¿Por qué? Porque en este caso ya no está hablando de personas individuales, sino de pueblos. Cada vez que ustedes ven eso, en este caso, vemos de que del versículo 2 en adelante, voy a leerlo nuevamente. Y ella le dio luz a Sinram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Suá. Joksán engendró a Seba y a Dedán, perdón. Y los hijos de Dedán fueron Asurín, el pueblo de Asurín, el pueblo de Letusín y el pueblo de Leumín. Eso es lo que significa. ¿Ok? Y los hijos de Madián, ahora, ¿a alguien se le hace familiar este nombre? ¿Quién? Ok, los madianitas. ¿Por qué son famosos? ¿Por qué? Sí, pero se opusieron a ellos. Pero también hay una historia muy importante ahí. ¿A dónde fue Moisés una vez que termina sus primeros 40 años con el pueblo de Egipto, a los madianitas? Y estuvo con ellos 40 años. ¿Ok? Entonces esa historia está ahí, pero a veces es importante. Yo no sé si ustedes son como yo, de que cuando llego a primera de Crónicas, segunda de Crónicas, y hay lista de que, y este engendró a fulano, este sultano, este mexicano, digo, ok, me voy hasta esta. Empieza la oración más. Ahí dejo esos nombres por ahí porque... Sí, y muchos de ustedes no leen la Biblia por eso. ¿Ok? Ay, es que tanto nombres, pastor. Todo nombre tiene su propósito. Y si ustedes ignoran los nombres, por eso es que a veces no entendemos. Obviamente yo al principio hacía eso, decir, tanto nombre, lo voy a dejar. Yo quiero terminar la Biblia para decirle que ya la leí. Sí, pero no la leíste todas, o dejaste un montón de nombres por fuera. Ok. Ahora sí ya los he leído todos, les puedo asegurar eso. Pero el punto es, y vamos a ver un poquito más de esto. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Y todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. ¿Ok? Se casa con Cetura, tiene hijos, tiene 6 hijos más. ¿Cuántos en total tendría Abraham entonces? 8. ¿Cuáles son los otros dos? Isaac y Ismael. Ok, qué bueno, estamos ahí, qué bueno, síganme. Ahora, tiene 8 hijos. ¿Y qué es lo que hace una vez que tienes los últimos 6 con Cetura? Le bendice a Isaac. Dice, y Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. ¿Por qué se lo dio solo a él? Ok, no era el preferido. Era el de la promesa, que es muy diferente. Preferidos, a veces siempre tenemos el preferido, el que menos debería ser el preferido. Abraham dio a Isaac todo lo poseído, y aquí viene el desecho, digamos, si pudiéramos llamar de esa manera. Y a los hijos de sus concubinas, ¿quiénes eran las concubinas? Cetura y ¿quién más? Agar. Pues llegó a formar parte de ese gremio o de ese grupo, aunque le gustara o no le gustara, pues terminó siendo concubina de él, ¿no? Entonces, Agar y Cetura, ¿pudo haber tenido más concubinas? No,
Ustedes son chismosos, nada más quieren saber. Lo vamos a dejar así, ¿ok? Y los hijos de sus concubinas, Abraham les dio ¿qué? Regalos. Regalos, dones. Viviendo aún él, ¿ok? Viviendo aún él, acuérdense, todavía está vivo, ¿no? Tuvo sus 6 hijos, todavía está vivo y ahora empieza a preparar su propia muerte. Eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Primero le da todo a Isaac porque él es el hijo de la promesa. Segundo, deja en hambre a los otros. No necesariamente. Solo hizo eso una vez. ¿Con quién lo hizo? Con Ismael. A Ismael sí lo manda con un pedazo de pan y un poco de agua y eso es todo. A estos los va a tratar un poco mejor. Y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, ese es el este, a la tierra del oriente. ¿Por qué los manda al este? Para alejarlos lo más posible de Isaac. ¿Por qué? Porque pudieran surgir conflictos. ¿De qué forma? Por haber sido Isaac el hijo de la promesa, él te iba a recibir todas las riquezas. Entonces los otros hijos pudieran estar celosos para evitarle problema a Isaac. Él está protegiendo a su hijo de la promesa, entonces, y manda a estos hijos de la misma manera que había mandado a Ismael con Agar al desierto, manda a estos hijos también al desierto del oriente. ¿Okay? Entonces Dios rechaza los hijos de sus concubinas. Les da regalos como un padre responsable tal vez, pero no necesariamente por un deber, por lo mismo de que cuando mandó a Ismael, yo creo que él aprendió la lección en ese entonces y en este caso quiso hacer un poco mejor que lo que había hecho con Ismael y por lo mismo es que él le da regalos a estos hijos. La fecha en que Abraham se casó con Cetura es incierta, pero el verbo tomó y el adjetivo tomó otra, sugieren que fue después de la muerte de Sara. Aunque de hecho Cetura era una de sus concubinas. Y eso está en 1 Corintios 1:32, y si lo pueden ver, ahí está. Dice, los hijos de Cetura, en 1 Corintios 1:32-33, concubina de Abraham dio a luz, fueron Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbat y Sua, y los hijos de Joxán fueron Seba y Deván, y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, y todos estos fueron los hijos de Cetura. Ya lo vimos. Esto significa que hubo un periodo máximo de 37 años en los cuales nacieron los 6 hijos de Cetura. Abraham tenía 138 cuando murió Sara, ya lo dijimos al principio, y murió cuando tenía ¿cuánto? A los 175 años murió Abraham. ¿Cuánto tiempo anduvo en el desierto de Palestina? 35. ¿Qué pasó? Era 140 cuando se murió de 35. Voy a tener que traer medidas más drásticas con ustedes. ¿A los cuántos años fue llamado Abraham? 75 años. ¿A los cuántos años se murió? 175. ¿Cuántos años vivió? ¿A dónde los vivió? En toda esa área de lo que se le conoce como Israel hoy. Era la tierra de Canaán. ¿Ok? Entonces vivió 100 años nómada, pero muy, muy rico, porque Dios lo bendijo continuamente. Estos hijos se convertirían en padres de pueblos distintos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de Cetura. Por ejemplo, los madianitas vinieron de Madián. Estos hijos a través de Cetura también fueron una demostración más de que el matrimonio de Abraham con Sara, cualquier problema de fertilidad que existiera, fue de parte de Sara y no de ¿quién? De Abraham. ¿Quién va a tener el mismo problema que Sara? Rebeca. ¿Cuántos años iba a estar estéril? 20 años. Bueno, me encanta escuchar cuando dicen
Ok, 20 años, ok. Entonces, ¿qué pasó en 20 años? No pudieron. Quiero hablar un poquito sobre eso. No en el mal sentido de la palabra, sino que bíblicamente hablando, la palabra dice que Dios es el que da. Desafortunadamente, el hombre es tan egocentrista de que cree de que, no, yo voy a manipular el sistema y yo sé cómo hacerlo. Pero la realidad no es así. Hay situaciones y casos de parejas que se aman, se quieren y quieren tener hijos y no pueden. En mi mente yo pienso de que estas personas que en realidad están en una relación fiel, legal y añoran tener hijos, son las parejas más expertas de seguro en cómo entender la intimidad. ¿Sí estarían de acuerdo conmigo? No, están pensando. Híjole. ¿Por qué lo piensan? Ahora le puedo dar las razones entonces, ya que ustedes no me quieren ayudar. Ok, ¿cómo sabemos el momento fértil para una mujer? Tienen que estudiar para saber. ¿Cómo sabemos cuándo y cuándo no deberíamos? Tienen que aprender. Entonces, una pareja que está casada y no tiene hijos, llegan a ser los más expertos en cómo, cuándo y a dónde para poder tener hijos. Pero nos damos cuenta con el proceso de que no es lo que ellos hagan, ni lo que saben, ni lo que les enseñaron, ni lo que aprendieron, sino que Dios está en control. ¿Ok? Entonces, no es que tanto conocemos, sino que Dios a veces opta por no permitir. ¿Se recuerdan cuando Abraham va al desierto y se encuentra con Abimelech y que le miente y que le dice que su esposa es su hermana y entonces él la va a agarrar y la va a hacer esposa de él, a Abimelech? ¿Y qué pasa? Al final de todo se molesta con Abraham por haberle mentido, y por haberle mentido a Abraham y por haber Abimelech tomado a Sara, aunque no hubo intimidad, el Señor trae un castigo sobre ellos, sobre las mujeres de Abimelech, y que ninguna de ellas podía tener hijos. Ahora, si ustedes agarran la Biblia y dicen, ok, bueno, esto lo creo, esto, de seguro el Señor se equivocó ahí, de seguro Moisés no sabía lo que estaba escribiendo. Si van a encontrar la Biblia y la van a leer de esa manera, yo les voy a decir algo, van a fallar y su vida va a ser miserable de aquí en adelante. El objetivo es que o leemos la Biblia con el contexto de que todo lo que está acá es cierto y verdadero, o ya no la leamos mejor. Entonces, si la palabra dice que Dios pudo cerrar el vientre de todas estas mujeres y Él lo abrió cuando Él quería, significa de que Dios está en control de eso. De la misma manera, con Sara iba a pasar con Rebeca. ¿Okay? Vamos a seguir. Entonces, las tribus de Madián, así como las de Seba y de Dan en Arabia, provinieron de Abraham. Esto fue para cumplir las promesas hechas por Dios a Abraham de que sería grande. En el capítulo 12:2, al principio de Génesis, cuando empieza la introducción de Abraham, el Señor le promete todas estas tierras y que su descendencia iba a ser muy grande, más grande que las estrellas del cielo, más grande que la arena del mar, ¿okay? Ya que muchas naciones lo consideran su antepasado, ¿okay? Entonces vemos de que estos hijos de Setura tenían un propósito divino hasta cierto punto también en la economía de Dios. Dios nada desperdicia. Todo tiene un propósito divino y por eso dejamos esto acá. Dios es soberano en su palabra y propósito. Cuando los hijos de la carne fueron rechazados y el hijo de la promesa es elegido, bueno, pudimos ver cómo Abraham mandó a estos hijos a que se alejaran del hijo de la promesa. Entre más lejos mejor, para no causarle ningún disgusto o problemas futuros a Isaac.
vimos estos hijos rechazados y los habíamos visto desde el principio también con Sara e Ismael. Él ya había pasado por eso y lo vamos a ver más adelante. Pero veamos ahora cómo afecta la muerte del patriarca a todo esto que estamos leyendo ahorita. Llegamos al versículo 7 del capítulo 25, la muerte y sepultura de Abraham. Entonces, estos fueron los años de la vida de Abraham. ¿Cuántos? 175 años. En pocas palabras, anduvo 100 años errante de nómada en toda esa área en ese entonces, de Canaán. Abraham expiró y murió en buena vejez. ¿Qué significa morir en buena vejez? Estaba fuerte, estaba sano, no murió de enfermedades, murió porque ya a él le tocaba. Murió en buena vejez, anciano y lleno de días. ¿Qué estaba? Estaba viril. Todavía. ¿Tenía hijos? Sí tenía. Quería leerles algo acá rápidamente. Capítulo 12 de Eclesiastés dice: el crepúsculo de la vida. Les voy a leer esto porque esto es bueno, porque lo entendamos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Lo estoy diciendo con un propósito de esto. Abraham vivió una vida de fe excelente. ¿Perfecta? Nunca. No hay perfectos. El Señor acentúa los pecados de nosotros. En el caso de Abraham, lo tiene como mentiroso. ¿Por qué? Porque no quería que nosotros viéramos a Abraham como aquella persona de que todo lo hizo bien. ¿Por qué? Porque la realidad es que no hay nadie que lo haga bien. Pero si le vamos a servir al Señor, aquí la palabra, el Salomón dice que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas se vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Saben qué significa eso? Es la vejez. Y muchos de nosotros estamos ahí. ¿Vieron cómo me incluye yo ahí? Estamos allí. Yo sé que muchos de ustedes viven en denial, pero no quieren aceptar. Pero estamos ahí. ¿Qué es denial? Están en negación continua. El punto es este: entre más pronto conocemos de Dios, nuestra vida va a ser mucho mejor. La persona que muere arrepentida de no haberle podido servir al Señor mejor, no es necesariamente aquella persona que llegó tarde al Evangelio. Pero esa persona arrepentida va a ser aquella persona que ha estado 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y lo único que hicieron fue calentar sillas. Y es una tristeza ver muchos hermanos cristianos que no han dado fruto para nada. Y la pregunta sería: ¿son o no son? Y cuando se van, todavía nos queda duda: ¿eran o no eran? El punto acá con la muerte de Abraham es que analicemos lo que él hizo y la forma en cómo vivió su vida. Era un hombre que le temía a Jehová. Falló porque era humano y estaba afectado por el pecado. Pero era un hombre de fe. Y la fe le dio la capacidad de poder vivir inclusive sus últimos días como uno debería de vivir para el Señor. Aprendamos de esta persona. Entonces, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo.
en muchos diferentes Biblias, reunidos a su pueblo, dice, y se reunió con su parentela o con sus parientes. Y sus hijos Isaac e Ismael, ¿quiénes? ¿Y de dónde salió Ismael? Lo sepultaron en la cueva de Macpela. Podemos ver de que entre Isaac y Ismael no había en realidad riñas, no había un celo, creo yo, y en la divina providencia en la que Dios había ejercido ya en Agar y en Ismael, yo creo que él había sido claro en poderle mostrar a Agar sobre todo de que su hijo iba a ser un hombre muy grande y que iba a tener 12 herencias, sí, que iban a formar muchas naciones también. Entonces, allá había habido una bendición de parte de Dios para Agar y su hijo Ismael. Entonces, Ismael yo creo que ya había aceptado la realidad de que quién era, y al final de los días de Abraham, de su padre, él llega y hace, si tuvo que hacer paces con Isaac, lo dudo, pero llega a prestarle honor a su padre. Y lo sepultaron en la cueva de Macpela, que Abraham había comprado en el campo de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está frente a Manrá, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Ok. Los hijos de Het, ¿quiénes son? Het, los hetitas. ¿A dónde vivían? En el lado sur de lo que es ahora Turquía. Allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer, y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. ¿Quién bendijo a quién? Dios. ¿Por qué lo bendijo? Porque era el hijo de la promesa. Y que de la descendencia de Abraham iba a venir Isaac, de la descendencia de Isaac iba a venir Jacob, de la descendencia de Jacob íbamos a llegar a José, íbamos a llegar a Judá, que era de la tribu de la cual iba a venir el Mesías, que es Cristo, y encontramos esa genealogía tan preciosa en Mateo, donde nos damos cuenta de que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacobo forman parte de cada una de esas genealogías. Entonces, pero es Dios quien bendice a su hijo Isaac. ¿Qué había hecho Abraham antes de que muriera? ¿Ya le había dado? Todo. Toda la herencia. ¿Por qué? Porque le pertenecía a él. ¿Él era el unigénito? No. Pero él era el de la promesa. Porque ¿quién fue el primero? Ismael. Pero Abraham reconocía la promesa de Dios y la iba a seguir fielmente, y por lo mismo le da toda a Isaac. ¿Por qué? Porque quería prepararlo para la tarea que Dios le iba a dejar a su hijo. Pero Dios es quien viene y bendice a Isaac. De la misma manera es Dios quien bendice nuestros hijos. De la misma manera es que Dios bendice nuestros matrimonios y hace fértiles a las mujeres que por A o B razones no pudieran. Y habitó Isaac junto a, ¿cómo se dice eso? Berlahai Roy. ¿A dónde está eso? Ya lo vimos una vez. ¿Se recuerdan cuando Sara es expulsada del campamento de Abraham? Y ella se va con su hijo, y el ángel del Señor se le aparece, y ella está, ¿perdón? Agar, perdón, sí. Ay, qué bueno, si están poniendo atención. Yo dije, ¿por qué me están regañando ahora? Sí, entonces Agar se va, y ella se va con Ismael, y se recuerdan que Ismael lo deja así a una distancia para no verlo que muriera, y allí está la fuente o ese pozo que era el pozo de Berlahai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Es lo que lo llama Agar.
¿Por qué? Porque Dios llega y ve la situación de ellos y por eso se le llamó el pozo del viviente que ve o que mira. Entonces, vemos que Isaac e Ismael entonces sepultaron a su padre, que alcanzó la edad de 175 años, en la cueva de Macpela con Sara, su mujer. La presencia de Ismael podría haber sido una amenaza mayor contra los derechos de Isaac, ahora que su padre había muerto. Pudiéramos pensar eso, pero la realidad es que no sucedió así. Pero la bendición divina estaba sobre Isaac. Actuando en fe, Abraham envió lejos a todos sus otros hijos, menos a Ismael, porque ya vivía en la zona ahí. Pero los hijos de Cetura, e hizo las provisiones necesarias para hacer la transferencia de su bendición a Isaac. Antes de su muerte, él preparó el camino, y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Para hacer la transferencia de su bendición a Isaac, que también esperaba en el Señor. Abraham podía morir, pero el programa divino iba a continuar. Ningún líder del pacto es indispensable, porque el programa de Dios de bendecir al mundo continuará creciendo y expandiéndose de generación en generación. Cada uno de los siervos de Dios debe hacer todo lo que pueda para asegurar la continuación de la obra divina. Pero esto es mucho más grande que cualquier individuo. Y ahí es donde viene la voluntad y la soberanía de Cristo que a veces también nos afecta a nosotros. A veces decimos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo debería de continuar viviendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Y empezamos a ver este montón de cosas que nos bombardea bíblicamente el Señor con ellas y tratamos de averiguar cuál es lo mejor, cuál es lo peor. La realidad es que, como les dije, en la boda de Rebeca o en el siervo fiel que fue y oró y siguió los pasos de su amo y que él se había comprometido con él, había juramentado hacer exactamente lo que él había pedido, podemos ver la providencia de Dios operando en todo lo que está sucediendo en esa novia que él quería conseguir para Isaac. De la misma manera, esa providencia continúa obrando en nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Las cosas que pasan, a veces decimos nosotros, ¿por qué me pasó esto? Y quiero que entendamos algo también, porque a veces nos pasa algo por nuestras propias faltas. Pero porque nos pasa algo y es nuestra culpa, no significa que la providencia de Dios no esté allí. ¿Sí me entienden? El culpable soy yo, pero la providencia de Dios sigue hacia adelante. Exactamente tal como Él la tiene planeada. Entonces, estos hijos de Cetura, Ismael y todo eso, era parte de la providencia de Dios, operando, llevando a cabo sus propósitos divinos. Adam Clarke escribió un buen elogio de Abraham. Sobre todo, como hombre de Dios, sobre todo lo que acabamos de cantar, una canción ahí muy bonita de Cristo. Okay. Sobre todo, como hombre de Dios, no tiene rival. Miren lo que dice este escritor famoso. No tiene rival. De modo que bajo la más exaltada y perfecta de todas las dispensaciones, el Evangelio de Jesucristo, Él es propuesto y recomendado como modelo y patrón. ¿Quién es Él? Abraham. Ok. Según la cual deben formarse la fe. O sea, es el padre de la fe. Es el patriarca, es ese hombre que primeramente creyó y le fue contado por justicia. La obediencia y la perseverancia de los seguidores del Mesías. Lector, ¿por qué dije esto aquí? Me equivoqué en algo aquí. Mientras admiras al hombre, dice Adam Clarke, en este caso sería Abraham, no olvides al Dios que lo hizo tan grande, tan bueno y tan útil. Incluso Abraham no tenía nada más que lo que había recibido. ¿Escucharon eso? Y eso es bíblico también, ¿sabían ustedes? Pablo habla muy claramente, todo lo que tenemos, no lo tenemos porque nosotros lo merecemos. Todo ha sido dado a nosotros. Entonces Abraham no tenía más de lo que había recibido. De la gratuita e inmerecida misericordia de Dios provenieron todas sus excelencias. Pero él era colaborador de Dios y por tanto no recibió en vano la gracia de Dios.
Entonces Adam Clark dice al final, ve, cree, ama, obedece y persevera de la misma manera. Y ese es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Okay? Ve, cree, ama, obedece y persevera de la misma manera. ¿Saben cuando dije yo de que aquí habemos hermanos que tenemos años en el Evangelio y que no mostramos ningún fruto? Es porque algo de eso nos hace falta. Hemos visto, pero tal vez no creímos. Tal vez creímos, pero no amamos. Tal vez amamos, pero no obedecemos. Y tal vez obedecemos, pero no perseveramos. ¿Sí me entienden? Todo es relativo. Si yo dejo de hacer algo, me va a afectar en mi caminar. Ve, cree, ama, obedece y persevere. De la misma manera. Entonces vemos que en la muerte de Abraham hay varias lecciones que podemos aprender. Un hombre de fe arregla los asuntos de su herencia, arregló la situación con los hijos de Cetura, ya había arreglado la situación con Ismael mucho antes. Un hombre de fe termina lleno de realizaciones. ¿Cuáles son las realizaciones? Todo lo que había hecho. Era un hombre muy rico. Y es muy interesante lo que le voy a decir ahorita. Cada uno de nosotros vamos a morir. Amén. Lo único que Abraham poseía legalmente como terreno, ¿qué era? La tumba. Fue lo único que compró. Y fue lo único que quedó. Y los restos de ellos todavía están ahí. Abraham fue el padre de Isaac, padre de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. El número 12 es muy importante en la Biblia. Jesús tuvo 12 discípulos. Después de escribir los 4 evangelios, nos damos cuenta de que la diferencia entre Abraham y Jesús es que después de los 4 evangelios, después de los 12 apóstoles, la tumba de Cristo está vacía. En cambio, la de Abraham todavía está llena de huesos, si es que hay huesos todavía ahí. Pero sus pertenencias físicas, la arena o la ceniza, todavía está ahí. Pero él hizo mucho. En 100 años de nómada, fue fiel y obediente a Dios y terminó su carrera bien. Un hombre de fe termina siendo un testimonio a las siguientes generaciones. ¿Es testimonio la vida de Abraham? Hoy, ¿cuántos años atrás? Hace más de 4000 años vivió Abraham. Y la palabra Abraham continúa vigente. En la Biblia se habla más de 70 veces. Se le menciona en el Nuevo Testamento. Y ustedes van a Israel y pueden ir a la cueva de Macpela, que es visitada por mucha gente, donde están enterrados los restos de Abraham, Sara, Isaac y Jacobo. ¿Okay? Aunque bajo la enseñanza musulmana, de acuerdo a ellos, Ismael y Abraham supuestamente fueron enterrados en Medina, si no me equivoco. Sí, pero ¿dónde estaba? Entonces, pero fuera de, entonces, esa es la historia de ellos, que no tiene ningún contexto real, porque, como les dije anteriormente, o creemos la Biblia, o la Biblia llega a ser un libro de fábulas. Entonces, estas son las lecciones que podemos aprender. Entonces, Abraham desapareció de la escena siendo uno de los hombres más importantes de la Biblia. Se le menciona 70 veces en el Nuevo Testamento, ya lo dije. Solo Moisés es mencionado más veces en el Nuevo Testamento, 80 veces en el Nuevo Testamento para Moisés. Entonces vemos la primera muerte, veamos la segunda muerte rápidamente. Okay. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham. Okay.
el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebaiot. Después Sedar, Adbel, Witsam. ¿Cómo? Oh, Mitsam. I'm sorry. Okay. Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió y fue reunido a su pueblo y habitó desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se estableció allí frente a todos sus parientes. Entonces, pudiéramos ver muchas cosas ahí, pero son hasta cierto punto irrelevantes, a menos que queramos entrar muy profundamente en todo esto. Pero vemos la descendencia de Ismael, que quedó como un testimonio a la promesa que Dios mismo también le había hecho a él y a su madre. Entonces vemos la historia de esta persona que al final de sus días también fue enterrado con sus parientes, dice. Génesis 17:20 dice de que, y en cuanto a Ismael, te he oído, y he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, decía el Señor. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Y el Señor cumplió su promesa. Todavía tenemos la descendencia arábica, está en todas partes. Okay. Génesis 17:20, y en cuanto a Ismael, te he oído, y he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes de una gran nación. Entonces vemos de que Dios no falló en su manera de bendecir a Ismael. ¿Cuáles son los descendientes de Ismael? Estas son generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y ya lo leímos todo esto, pero le quería dejar esto. La palabra de Dios es cierta en todo lo que ha hablado. El Señor había hecho una promesa y la cumplió muy claramente. Vemos las escrituras, vemos cómo el Señor no deja sus promesas sin cumplirlas. Génesis 16:12 nos describe, ya lo habíamos leído esto antes, la forma en cómo este hombre iba a vivir, Ismael. Y él será, dice, hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y es exactamente donde lo había mandado Abraham. Las palabras de esa escritura que acabamos de leer, del ángel tocante de Ismael, y él será hombre fiero, su mano contra todos y las manos de todos contra él, eran típicas de este hombre y de sus descendientes, entre los cuales se hallan algunas de las feroces tribus árabes del desierto. La niñez de Ismael, siendo él odiado por la esposa principal de su padre, despreciado como el hijo de su esclava y finalmente echado al desierto, fue destinada a producir justamente el tipo de carácter que hallamos en Ismael y en sus descendientes. Entonces vemos dos muertes, la de Abraham y la de Ismael, contrarias hasta cierto punto en la forma en cómo vivieron su vida, pero fieles a una promesa que Dios les había dado. Dios es soberano en su palabra y propósito. Cuando los hijos de la carne fueron rechazados y el hijo de la promesa es elegido, vemos a los hijos rechazados, vimos la muerte del patriarca y la muerte de Ismael, y miremos por último el hijo elegido, el nacimiento de Esaú y de Jacob, versículos 19 en adelante, y ahí lo vamos a terminar. Entonces, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Okay. Abraham engendró a Isaac. Si ustedes regresan, te puedo decir un punto acá. Cuando habla de Ismael, vemos que dice que estos son los descendientes de Ismael.
Pero cuando se trata de Isaac, la palabra es mucho más específica, por lo mismo que es el hijo de la promesa. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram. Ya saben dónde está Padán Aram, ¿verdad? Ya les dije en el mapa y vamos a visitar ese lugar nuevamente cuando lleguemos a la vida de Jacob y él va a tener que viajar a encontrar esposa para él también. ¿Y a dónde va a llegar? Con Labán. Ajá. Y entonces tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, que está en el norte, en el lugar que es Asiria ahora, o Siria, entre el Tigris y en el Éufrates, donde nace esa área, y hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era, ¿qué? Estéril. Y lo escuchó el Señor. Ahora la pregunta sería, ya hablamos un poco de que el Señor es el que abre la esterilidad, la fertilidad, perdón. Sí, sí, sí. Y vemos que el Señor es muy... Estos casos de esterilidad o de infertilidad, si le pudiéramos llamar así, existen mucho en la Biblia y siempre es el Señor el que sale obrando en favor de estas mujeres. Entonces, pero vemos que oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, por un lado. ¿Por qué también? Démosle otra razón a la oración de Isaac, y esa oración es la que era un profeta. ¿Se recuerdan? Él era hijo de la promesa y él era parte de ese proceso tan especial. ¿Se recuerdan que cuando realmente Abraham va al desierto y se encuentra con Abimelech y le miente y el Señor castiga a las mujeres con infertilidad? ¿Y qué le dice a Abimelech el Señor? ¿Qué orará? Porque él es un profeta. Okay, ¿quién iba a orar por él? Abraham iba a orar por él. De la misma manera, ahora Isaac viene y toma la posición que había dejado su padre como la herencia espiritual también. Y él, como padre responsable, como esposo, tiene y toma la capacidad bíblica y divina que Dios le había depositado en él para que ore por su esposa. Porque ella era estéril y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Deme en otra traducción de eso. ¿Alguien tiene otra traducción de esto? Si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué estaba pasando en su vientre? Era una conmoción muy grande. Pero al mismo tiempo, ¿qué le estaba pasando físicamente a Rebeca? Estaba sufriendo mucho, ¿ok? Ella estaba pasando por una situación difícil, como queriendo decir, me quiero morir. Por eso dice, ¿para qué vivo yo? Y muchos de nosotros a veces nos encontramos en esa posición, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? No levanten la mano. Ok, no sabemos quién, no queremos saber quién se quería morir ya. Pero muchos de nosotros llegamos a esa posición en la que nos queremos morir y decimos, ¿por qué queremos hacer algo de que Dios todavía no tiene planes para eso? Tenemos que saber esperar en el Señor. La vida está llena de tribulaciones. Rebeca no entendía, ahora lo está entendiendo, pero tenía que seguir adelante. Entonces dice, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. ¿A dónde fue? A consultar al Señor. ¿A dónde fue? Primeramente, las mujeres, siempre que consultaban del Señor, siempre iban a seguir a un profeta, a una persona espiritual. En este caso, pudo haber sido, y esa es la mejor idea que todos los comentarios dan, de que pudo haber ido a Isaac. O pudo ir a meditar. ¿Se recuerdan a dónde había llegado Agar?
al pozo viviente. ¿Por qué? Porque era un lugar de oración. Eso se convirtió en un lugar de oración. Entonces ella pudo, ¿por qué? Porque Isaac vivía, él se quedó cerca de ese lugar, él era, en esa zona era la cual Isaac vivía con su esposa. Entonces pudo ir a este lugar y apelar a Dios directamente, digamos. O pudo ir donde Isaac, como su esposo o el líder espiritual de su casa. Los comentaristas se dividen y no saben para dónde agarrar. En este caso, pues son dos opciones, o en realidad las dos mejores son: o fue al pozo para meditar, donde allí mismo estaba Isaac cuando estaba esperando a Rebeca. ¿Se recuerdan también que él estaba meditando en oración? De la misma manera podemos pensar de que Rebeca pudo tomar la misma posición y ir a ese mismo lugar. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno. Ahora imagínense, esta es una forma de chiste, ¿no? Pero la realidad que, ok, esta mujer está sufriendo, y le pregunta al Señor: ¿y qué voy a hacer? ¿Y por qué? Mejor quítame la vida. Y el Señor le dice: 2 naciones hay en tu vientre. Ok, yo no soy mujer, es obvio, ya lo vieron. Tener hijos, yo creo que ha de ser el dolor más duro físicamente hablando para una mujer. No sé si habrán dolores peores que ese. Pero Rebeca se le dice que va a tener naciones. Y digo yo, uno es suficiente dolor. Obviamente el Señor no quiso decir de que iban a ser miles de niños saliendo del vientre de ella, sino que habían 2 y que iban a haber 2 naciones que se iban a dividir. 2 pueblos, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Ahora, esto es importante, ¿ok? ¿Cuántos habían? 2. Y el mayor va a servir al menor. ¿Ok? Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo o pelirrojo, lo conocemos nosotros así como pelirrojo, ¿verdad? Y velludo. De allí viene la palabra Esaú, ¿ok? Por eso se le nombró así. Entonces, pelirrojo o rojizo, como dice la Biblia acá, todo velludo, como una pelliza. Alguien que me traduzca qué significa pelliza, porque no lo busqué esta vez. No sé qué significará eso. Y lo llamarán Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú. Y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Cuántos tenía? ¿A los cuántos años se casó? A los 40. Entonces, ¿cuántos años pasaron? 20 años para que pudiera tener su primer hijo. Entonces, podemos ver de que el Señor es preciso y seguro en todo lo que ha determinado. Él había llamado a Isaac como parte de la promesa, y él sabía de que iba a dar herencia para que el Mesías pudiera venir a través de él también. Pero pasan 20 años. El Señor le encanta hacer sufrir a la gente a veces, ¿verdad? Pues fue lo que pasó con Abraham, ¿se recuerdan? Desde los 75 años, 25 años Abraham tuvo que esperar. A Isaac le rebajó la cuenta a 20. Pero él iba a llevar a cabo su propósito. Entonces no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiere. Aprendamos eso. Y es mejor cuando Él lo hace que cuando yo lo hago. Cuando yo lo hago, yo me equivoco. Cuando Él lo hace, en su soberanía hay perfección. Entonces, y Jacob, en el versículo 27:11 dice: Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Entonces se está quejando. Siempre, nunca estamos contentos con lo que Dios hace, ¿verdad? No sabemos por qué pasa eso, pero es la naturaleza humana.
volviendo al punto acá, él ciertamente los israelitas descendientes de Jacob y los edomitas descendientes de Esaú estuvieron en guerra continua. La elección divina de Jacob, el menor sobre el mayor, iba en contra el orden natural. Es obvio, en ese entonces el primogénito era siempre el heredero de todo, no el segundo. Y Dios tenía un propósito con todo esto. Y al mismo tiempo nos enseña de que la soberanía de Dios vale más que el deseo humano. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Como podemos ver, de ahí salieron las tribus de Israel. El punto acá es, ¿por qué el Señor escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Y por qué el segundo tenía que ser el heredero, digamos, de la ¿cuál? De la promesa, sí, y no el primero? Y hay un gran debate en eso. Hay gente de que no cree, hay iglesias cristianas que no creen en la predestinación. Una cosa es no creer, otra cosa es no entenderla. Yo prefiero decir, no entiendo, pero como ya les dije, la palabra es verdadera y no hay manera, no hay razón para decir de que no. Entonces, una cosa es que no la entendamos, otra cosa es que tratemos de ignorarlo. Entonces, Spurgeon, una vez predicando sobre el capítulo 9 de Romanos, le preguntaron, una mujer le dijo una vez a Spurgeon, no puedo entender por qué Dios debería decir que odiaba a Esaú. Esa, respondió Spurgeon, no es mi dificultad. Porque la palabra, lo que está diciendo es, el problema de que Dios odiaba a Esaú no es mi problema, le dice Spurgeon. Mi problema es entender cómo Dios pudo amar a Jacob. ¿Sí me entienden? Y eso a veces nos cuesta entender. Cómo el Señor pudo, cómo el Señor hizo. Y se nos olvida de que somos pecadores, que no hay ni uno que haga lo bueno, que todos se desviaron, que nadie busca de Dios. La garganta es como un sepulcro, dice Romanos, que solo habla cosas malas. Entonces la pregunta siempre, volvemos a lo mismo, ¿no? El Señor se dio el lujo de decir que odiaba a Esaú, pero aceptó a Jacob. Y ya vamos a ver la historia, no le voy a dar todos los detalles ahorita, pero ya vamos a ver la historia de Jacob, lo bueno que era. Para que entiendan un poquito, miren, además la idea de un atrapador de tacones, así se le decía, significaba algo en aquella época. Tenía la idea de un tramposo, estafador, sinvergüenza, bribón. No es nada bueno lo que se pudiera decir de Jacob, pero a ese fue el que escogió Dios. La pregunta sería, ¿por qué? Y aun cuando pudiéramos creerlo, la siguiente pregunta sería, ok, Señor, pero ¿cómo entiendo eso? ¿Por qué tú haces las cosas de la manera que lo haces? Obviamente, Oseas inclusive habla de eso, dice, y en el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Y sabemos cómo Jacob luchó con Dios. ¿Se recuerda cuando está, mira la escalera en el sueño y todo esto, y lucha con el ángel del Señor? Y el Señor lo pone quieto hasta cierto punto, ¿no? Pero miren lo que dice Romanos. Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido. Y esto es la predestinación. Esta es la predestinación. Así es como tenemos que entender la predestinación. De que hay quienes entienden la predestinación de que, es que el Señor podía ver de que esta persona nació acá y como Él es omnisciente, lo sabe todo, pudo ver de que esta persona creció a llegar a ser una persona digna de salvar y la salva.
Esa no es la predestinación. Pero hay muchos de esos conceptos en la iglesia evangélica. El concepto de la predestinación es que el Señor nos predestinó antes de nacer, antes de conocernos. Él ya nos conocía, Él ya nos había llamado. Como en el caso acá, que dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Entonces el problema de la elección es crítico. ¿Por qué? Porque el Señor elige a quien Él quiere, no al que nosotros pensamos. ¿Ya se preguntaron ustedes que no merecen haber sido elegidos? No merecen. Sí, gracias, hermano. Yo ahí, gracias, le agradezco. No, y eso es cierto. Ninguno de nosotros merecemos haber sido elegidos. ¿Cuántos de ustedes tienen méritos para la elección? Ninguno. Entonces, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esto es el rechazo de uno y la elección de otro. ¿Quién tiene eso bajo su control? Dios. ¿Lo podemos manipular? De ninguna forma. ¿Hice suficientes méritos yo para que Él me eligiera? Ninguno. Tenía suficientes méritos para irme al infierno. Más que suficientes. Pero Él me eligió y me rescató. Bueno, quiero decirles de que ya terminé. Porque si continúo no voy a salir de ahora de acá. Las experiencias de la existencia terrenal se originan en el útero y terminan en la tumba. Tanto el útero como la tumba presentan una gran fascinación y misterio para el hombre moderno, sin mencionar las grandes preguntas que surgen sobre lo que sucede en el medio. Y eso es lo que estaba tratando de explicarles. ¿Cómo entendemos la elección? No podemos. ¿Cómo entendemos el rechazo para unos y el amor para otros? No lo entendemos. Pero lo que sí deberíamos de entender es que deberíamos de creerlo, porque está acá. Y aun cuando no lo podemos ver de la mejor manera posible, es mejor entenderlo y no tratar de ver cómo solucionar esa paradoja. Lo voy a dejar con esto que dice acá. En los consejos divinos de la eternidad, el Padre eligió salvar a los pecadores perdidos por su gracia. Levanten la mano. Todos, nosotros acá. En los consejos divinos de la eternidad, el Padre eligió salvar a los pecadores perdidos por su gracia. El Hijo acordó morir por los pecados del mundo. Y el Espíritu Santo acordó aplicar esa obra a las vidas de todos los que creyeran. Esto se revela en Efesios 1, lo pueden leer del 1 hasta el 14, donde se ve la obra de Dios. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Note especialmente que la razón de este gran plan de salvación es que la gloria de Dios. Todo lo que Dios tenía preparado para nosotros trae honor y gloria a Él. El propósito divino del Señor nunca deja de seguir adelante, aun cuando nosotros manchemos hasta cierto punto con nuestra pecaminosidad ese propósito, pero la santidad de Dios se mantiene, su providencia continúa hacia adelante y la voluntad de Él se lleva a cabo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta historia, que a veces se nos puede ser un poco difícil, Señor, leer las historias y sacar propósitos divinos de ella. Pero gracias, Señor, porque de alguna forma nos haces comprender ciertos temas, ciertas razones por las cuales tú haces lo que tú haces. Y que nos ayude eso, Padre nuestro, sobre todo, a poder buscar la santidad, buscar esa obediencia que Abraham mostró,
buscar esa perseverancia que Él sostuvo, buscar esa fe con la cual empezó y murió con ella. Padre, ayuda a que cada uno de nosotros, Señor, a través de este libro de Génesis podamos crecer en conocimiento hacia ti. Y que de todos estos capítulos que vamos a leer pueda ayudarnos a la santificación de nuestros cuerpos. Pero más que la santificación, que nos guíe a la obediencia y a la fidelidad hacia ti. Gracias, Padre, por tu misericordia en nuestras vidas, por la gracia que fue derramado en cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, por el don de la salvación, ese don del que viene por medio de la fe, ese don divino que no podíamos obtener y que tú nos lo diste para poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén.